nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Génesis. Sara vivió 120 años y murió en Kirjat Arba, hoy Hebrón, en el país de Canaán. Y Abraham lloró e hizo duelo por ella. Cuando terminó su duelo, Abraham se levantó y dijo a los hititas: Yo soy un simple forastero que reside entre ustedes. Denme en propiedad un sepulcro en su tierra para enterrar a mi esposa. Y Abraham sepultó a Sara en la cueva del campo de Macpelá, que está frente a Mambré, es decir, Hebrón, en Canaán. Abraham era ya muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que era mayordomo de todas sus posesiones: Pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás por esposa para mi hijo a una mujer de los cananeos con los que vivo, sino que irás a mi tierra a buscar entre mi parentela una mujer para mi hijo Isaac. El criado le dijo: Y en caso de que la mujer no quisiera venir conmigo a este país, ¿tendré que llevar a tu hijo hasta la tierra donde saliste? Respondió Abraham: No vayas a llevar allá a mi hijo. El Señor Dios del cielo y de la tierra, que me sacó de mi casa paterna y de mi país, y que juró dar a mi descendencia esta tierra, Él te enviará a su ángel para que puedas tomar de allá una mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero por ningún motivo lleves allá a mi hijo. El criado fue a la tierra de Abraham y volvió con Rebeca, hija de Betuel, pariente de Abraham. Isaac acababa de regresar del pozo de Laia Roí, pues vivía en las tierras del sur. Una tarde Isaac andaba paseando por el campo y al levantar la vista vio venir unos camellos. Cuando Rebeca lo vio, se bajó del camello y le preguntó al criado: ¿Quién es aquel hombre que viene por el campo hacia nosotros? El criado le respondió: Es mi señor. Entonces ella tomó su velo y se cubrió el rostro. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac llevó a Rebeca a la tienda que había sido de Sara, su madre, y la tomó por esposa, y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Bueno, estas historias, como decía esta semana, la historia de Abraham es una historia llena de muchos acontecimientos y palabras o sea, hay situaciones que uno queda como un poco sorprendido, pero seguramente podemos acompañar con esta frase que dice: los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son perfectos y Dios guía, protege, ilumina a quienes lo buscan y a quienes confían en Él, ¿cierto? Una vez más, Abraham va a morir, Isaac necesita una esposa y el Señor provee, ¿cierto? Abraham le dice al criado: vaya, búsquela y la va a encontrar. Y la encontró. ¿Por qué? Porque el Señor provee. Yo recuerdo una vez que en un retiro yo les enseñaba a la gente esa frase: el Señor provee. Entonces yo necesito pagar la renta, pero yo sé que el Señor provee. Yo voy a hacerme una cirugía y yo sé que el Señor provee el médico, yo sé que el Señor provee la medicina. O sea, confiemos siempre en esa providencia divina, y Abraham es un hombre que nos enseña cómo el Señor provee, cómo el Señor no abandona a sus hijos. Entonces, hay un monte incluso que se llama el monte donde el Señor provee, que lo decíamos ayer en el sacrificio de Isaac. Pues vamos a enseñarnos a decir siempre esa frase: el lugar donde el Señor provee, la casa donde el Señor provee, la familia donde el Señor provee, mi trabajo donde el Señor provee, los hijos donde el Señor provee. Usemos siempre esa frase porque el Señor provee para nosotros, que confiamos en Él, que estamos amarrados a su voluntad, muchísimas situaciones. Así que es bien importante. Y lo segundo, como alguien que llega a nuestra vida donde el Señor lo provee nos puede ayudar en un momento de tristeza, ¿cierto? Termina la palabra de Dios diciendo que Isaac toma a Rebeca por esposa y con su amor se consoló de la muerte de su madre. ¿Qué significa esto? Miren, Dios siempre envía un mensajero.
Dios siempre envía un mensajero y un ángel para que no nos abandone, para que no nos deje solos, para que siempre nosotros podamos estar ahí. Nosotros podamos estar ahí. Y esto es bien importante. O sea, Dios no nos deja solos. Dios siempre envía a sus ángeles. Y por eso decíamos la frase al inicio, el Señor provee. Y el Señor provee situaciones, el Señor provee personas. De manera especial, el Señor provee personas que en esos momentos de tristeza, que en esos momentos de preocupación, entonces podamos recibir esa ayuda divina, ¿cierto? Hay una frase que dice, aprenda a mirar los ángeles que el Señor te envía y que están alrededor tuyos, porque el Señor envía mensajeros para que nos consuelen, para que nos ilumine. Entonces aprendamos a identificar esos seres enviados de Dios, esos seres que el Señor provee para que nos ayuden y nos consuelen en medio de nuestras angustias. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Aquí hay un detalle bien especial con esta lectura y es el Señor nos llama a todos y posiblemente podemos ser ese Mateo, esa persona llena de pecados y de conflictos, pero que el Señor nos llama. Aquí lo que más importa es que el Señor confía en nosotros. Quizás muchas veces nosotros no confiamos en el Señor, nosotros despreciamos al Señor, pero sí tenemos que tener en cuenta algo y es que el Señor confía en nosotros y el Señor nos hace un llamado a su seguimiento y el Señor nos hace un llamado a su servicio y la única respuesta nuestra debe ser sí, sí. O sea, muchas veces nosotros nos sentimos mal porque somos pecadores, porque somos traidores, porque somos muchísimas cosas que son verdad, pero no miremos lo que nosotros podemos responder o sentir del Señor, miremos lo que el Señor ha confiado a nosotros. Es que es eso lo que tenemos que revisar. El Señor confía en mí y si el Señor confía en mí, Él me va a dar la capacidad, Él me va a dar la gracia, Él me va a dar la virtud necesaria para yo ejercer ese proyecto que yo tengo con el Señor. Entonces, es bien importante que lo tengamos en cuenta y que avancemos en ese propósito, ¿listo? En ese propósito avancemos. ¿Para qué? Para que el Señor nos ilumine y para que el Señor provee siempre para nosotros lo necesario. Y lo otro es la segunda parte del Evangelio. Yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. A veces nosotros caemos como en ese puritanismo de creernos los buenos y los mejores y afuera los malos. Mucho cuidado, porque si nosotros nos creemos los buenos y afuera están los malos, pues cuando venga el Señor va a ir afuera donde están los malos. Y se supone que nosotros, que nos creemos buenos, estamos aquí adentro, no va a venir el Señor, porque el Señor viene a llamar a los pecadores. Así que yo sé que estamos en esos procesos de conversión y yo sé que uno está buscando del Señor y cada día mejora, pero aún así no nos creamos buenos ni mejores que nadie. Aunque quizás nuestra vida pueda ser mejor que alguien, nunca nos consideremos mayores. Al contrario, San Pablo dice, consideras a los demás como superiores vuestros, porque en eso consiste la humildad. En eso consiste la humildad y en eso consiste el entender de que el Señor llama a los pecadores. Y cuando somos humildes reconocemos nuestra debilidad, que puede ser más grande, más pequeña, puede ser más terrible o menos terrible que la de los demás, no lo sé. Pero sé que yo tengo mi debilidad, lo que llamaba San Pablo el aguijón de la carne, que no me puedo comparar con el de nadie porque es mío y es mi debilidad. Será más grande, será menos grande, no lo sé, solo el Señor lo sabe.
pero para mí es mi debilidad, es mi tentación, es mi pecado. Así que solamente en este día, frases para recordar hoy: el Señor provee todo lo necesario. Aprendamos a mirar esos enviados que Dios envía, que Dios manda, para que nos provean lo necesario. Y también seamos dóciles a la llamada del Señor, que aunque tengamos defectos, que aunque seamos débiles, el Señor confía en nosotros. Quizás a veces nosotros no confiamos tanto en el Señor, pero el Señor sí está esperando de nosotros. Y por eso aprendámosle a responder y a seguir al Señor, y siempre a creernos no superiores ni mejores que los demás, sino necesitados de la gracia de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.